Hola a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar la comunidad y los videos. Y en esta oportunidad vamos a una segunda parte. En la primera que vimos de José Napoleón Duarte era su ascenso, todo lo que había ocurrido para que él pudiera ascender en la política. Y en esta segunda vamos a el gobierno, cuando llegó a ser presidente, ya que esto fue un hecho histórico democrático en El Salvador por ser el primer presidente no militar en muchísimas décadas. Su victoria electoral fue en 1984 y ascendía directamente al poder, por lo que habían luchado muchísimo él y su partido, el PDC. Un dato curioso fue que desde las votaciones se había dicho que Estados Unidos tenía cierta injerencia en estos comicios. Sin embargo, las opciones políticas eran muy reducidas, es decir, no había mucho de dónde escoger, ya que estaba Duarte y el radical Roberto Dawison de Arena, que estaban en la segunda vuelta. El gobierno de Ronald Reagan de Estados Unidos teóricamente dio su apoyo a Duarte como la única esperanza para una solución centrista en la conflictiva política salvadoreña, porque no querían ni extremos de izquierda ni extremos de derecha, aunque el conflicto salvadoreño estaba bastante fuerte. Desde la campaña surgió lo que muchos van a recordar, una frase muy icónica y hasta la vez se recuerda: con Duarte aunque no me harte. Surgió con bastante fuerza, con impulso entre la gente en la campaña presidencial de José Napoleón Duarte. Esta expresión reflejaba un apoyo incondicional de sus seguidores, incluso reconociendo que su liderazgo podría no plenamente llenar las expectativas de la población, pero lo veían como la única opción y con altos niveles de esperanza para poder avanzar. Esto se convirtió en un lema popular entre quienes, a pesar de algunos desacuerdos, insatisfacciones o posibles hasta críticas a Duarte, lo preferían, lo respaldaban como la mejor opción que estaba disponible en ese momento. Y de ahí se popularizó esta frase: con Duarte aunque no me harte, y muchos la recuerdan con el PDC a mediados de 1980. Políticamente había sido alcalde y esto le dio bastante notoriedad y elevó su figura política, y para las elecciones presidenciales Estados Unidos sabía que la gente en su mayoría apoyaba a Duarte. La campaña electoral fue bastante intensa, polarizada, con mítines multitudinarios y discursos muy incendiarios. Duarte enfatizaba su compromiso con la paz y la justicia, mientras su contrincante Dawison apelaba a un discurso que centraba el sentimiento de los simpatizantes más fieles hacia un discurso de choque, de mano dura y en contra de la guerrilla en ese momento del FMLN. Pero los simpatizantes de Duarte se concentraban en ese sentimiento de apoyarlo como la única esperanza, e incluso a pesar de ser muy convulsionada su ascenso político, seguía sumando muchísimo apoyo para posteriormente lograr llegar a ser presidente. A pocos meses de haber iniciado su periodo presidencial, para octubre de 1984, realizó un sorpresivo llamado al diálogo para la entonces guerrilla del FMLN cuando estaba en un discurso de las Naciones Unidas. Justo al día siguiente, los guerrilleros aceptaron la propuesta y esa primera reunión tuvo bastante rechazo de algunas personas en la política, pero era un avance, era un giro totalmente opuesto, porque el anterior presidente, Álvaro Magaña, en reiteradas ocasiones había expresado una total negativa para entablar un diálogo con esta guerrilla, aunque el Departamento de los Estados Unidos apoyaba dicho diálogo, curiosamente. Se puede decir que Duarte dio los primeros pasos para la firma de los acuerdos de paz. Ese mismo año el presidente coordinó otros acercamientos entre ambas partes en conflicto en la ciudad norteña de La Palma. Aunque no hubo acuerdos definitivos, se había logrado varios pasos productivos, un acercamiento político. Un mes más tarde se realizó un nuevo encuentro en Ayagualo, La Libertad, y en esta reunión se emitió un comunicado conjunto en el cual se manifestaba la disponibilidad del diálogo entre ambas partes y el compromiso de continuar negociando. Así hubo un par de rondas más que, aunque no detuvieron el conflicto, mantenían el diálogo y la voluntad de buscar una solución negociada. Uno de los eventos más recordados en el periodo de la presidencia de Duarte fue la polémica o el intento de reforma agraria, aunque dicha idea no era nueva para la década de los 80 ni para ese presidente, porque la estructura de tenencia de tierras era un tema de lucha desde hacía muchísimas décadas. El problema tenía raíces profundas desde tiempos de la colonización española. Incluso estas luchas fueron las que causaron la represión de 1932 y en las décadas siguientes, aunque porciones de tierra fueron redistribuidas a lo largo de ese tiempo hasta llegar a la verdadera reforma agraria para 1975, que incluso sufrió varias transformaciones y dio el nacimiento al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA.
Pero algo curioso es que en todos estos proyectos estuvieron involucrados diplomáticos y agentes de los Estados Unidos. En la década de 1960, el gobierno salvadoreño dio la bienvenida a la AID-SL, que era el componente sindical de la Alianza para los Progresos, una iniciativa anticomunista del presidente John F. Kennedy. Se establecería para dar capacitaciones de liderazgo para campesinos y financiar proyectos rurales en el desarrollo a pequeña escala. Esta institución fue fundamental para la creación de una organización campesina del 69, la Unión Comunal Salvadoreña, UCS. El líder de esta, Rodolfo Viera, fue nombrado presidente de lista y la institución de Estados Unidos trajo a Roy Prosterman, un experto estadounidense en reforma agraria, como medida contrainsurgente. Es decir, este tipo de medidas se apoyaba supuestamente para reforzar el campo, lo rural, y que no apoyaran al FMLN, es decir, a las guerrillas. Siguiendo los lineamientos de Prosterman, la Junta aprobó la Ley Básica sobre la Reforma Agraria en marzo de 1980, la cual fue diseñada para expropiar terrenos grandes del país y entregarlos a cooperativas manejadas por campesinos. Esto sucedió pues más o menos a medias, pero en esos años, por la presión política del Partido Arena combinada con los asesinatos de los escuadrones de la muerte contra miembros de la UCS en el campo, incluidos 2 estadounidenses, en un hotel de la capital, la fase más crucial de la reforma hubiera expropiado propiedades un poco más grandes de la zona cafetalera de El Salvador, pero nunca fue implementada. O sea, sí se detuvo por esas acciones de los paramilitares de Arena. Antes de su mandato, el presidente Duarte integró la Junta de Gobierno después del golpe de Estado de octubre del 79. La JRG, integrada por militares y civiles con el propósito de promover reformas socioeconómicas en El Salvador, Duarte se unió a la Junta en el 80 durante la conformación de la tercera revolución de gobierno. En este periodo, la JRG continuó implementando la reforma agraria y prometió una verdadera democratización del país. Algunos aseguraban que Duarte no era partidario de dicha reforma en ese momento, pero la aceptó por la fuerza, por la influencia de otros líderes políticos de su partido y también por el apoyo que tenían de los Estados Unidos. Sin embargo, durante su mandato presidencial no se llevaron a cabo nuevas reformas agrarias significativas. Los esfuerzos se centraron en consolidar y corregir las medidas previamente adoptadas, enfrentando desafíos como la resistencia de los sectores económicos influyentes, los que habían boicoteado ese tipo de reformas agrarias, y las dificultades derivadas del conflicto armado que atravesaba el país, la guerrilla. Al año siguiente, en 1985, a pesar de tener sus diálogos con el FMLN, su hija Inés Guadalupe Duarte Durán fue secuestrada junto a su compañera de estudios Ana Cecilia Villeda cuando salían de la Universidad Nueva San Salvador. Ambas fueron interceptadas por un grupo armado que las obligó a subir a un vehículo y se dieron a la fuga. Durante este altercado, porque ella, al ser hija del presidente, tenía seguridad, uno de sus guardaespaldas perdió la vida y otro resultó herido. Cuando la raptaron, dejaron el vehículo en el que ellas se conducían al lado de la carretera. Este hecho se le atribuyó rápidamente al FMLN y se difundió a niveles internacionales. Aunque sin daños, la hija del presidente fue liberada en la localidad de Tenancingo por el FMLN el 24 de octubre de 1985, después de estar privada de libertad un poco más de un mes. Esto, según se dijo, había sido una estrategia de la guerrilla, ya que con el intercambio del gobierno puso en libertad a 96 guerrilleros y otros 22 detenidos políticos. Estos fueron solicitados por la guerrilla, aunque ellos tuvieron que devolver también a 23 alcaldes que se habían llevado por varios meses. Pero para mayor descaro, antes de las elecciones presidenciales del 89, el FMLN intentó presionar al gobierno de Duarte para que permitieran su plena participación en las votaciones y pedían la reestructuración del ejército, así como un aplazamiento de las votaciones por 6 meses. A cambio, ofrecían ellos una pausa, detener el conflicto, pero tampoco prometían o daban una garantía de poner fin a la lucha armada que ellos tenían después de las elecciones, después del resultado. Tal ofrecimiento fue algo completamente descarado y por supuesto rechazado. A Duarte también se le recuerda por ser de los firmantes de los acuerdos de 1987 que buscaban la pacificación y la democratización de Centroamérica. Estos acuerdos establecieron medidas para la reconciliación nacional, el cese de hostilidades y promoción de elecciones libres en la región. También durante su administración se impulsaron iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, enfocándose en áreas como la educación, la salud y la vivienda, con el objetivo de reducir las desigualdades sociales. Duarte tenía un fuerte compromiso con la institución
institucionalidad democrática de El Salvador por todo lo que él había sufrido en su carrera política. Bajo su liderazgo se promovieron elecciones libres y se respetó la alternancia en el poder, sentando precedentes importantes para la democracia salvadoreña. Estos logros han dejado huella en la memoria colectiva de los salvadoreños, que recuerdan a Duarte por su dedicación a la búsqueda de la paz y el fortalecimiento democrático en tiempos de conflicto, y dejar de lado bastante la represión que se había vivido en las décadas anteriores. Aunque también existe una dura crítica al gobierno de Duarte porque se habrían registrado múltiples actos de corrupción que afectaron la percepción de su gobierno. Quizá el punto de inflexión cuando se le criticó muchísimo fue después del terremoto de 1986 que devastó San Salvador. Se asignaron fondos significativos para la reconstrucción de la capital. Sin embargo, surgieron acusaciones que parte considerable de estos recursos fueron desviados o mal utilizados, algo que no sorprende en El Salvador. Esto le impidió una plena recuperación efectiva a todas las zonas afectadas. Es decir, se dijo que muchos funcionarios habían robado descaradamente fondos públicos, ¿sí? Pues no sería sorprendente. Diversas entidades gubernamentales durante el mandato de Duarte fueron objeto de denuncias por prácticas corruptas, incluyendo la designación irregular de contratos, el desvío de recursos estatales, y se acusó a varios miembros del gabinete y colaboradores de incrementar su patrimonio de manera injustificada y desmesurada durante estuvieron en el puesto. Esto generó un descontento y una desconfianza en la administración pública. Así como siempre en la política salvadoreña, muchos casos contribuyeron a una percepción ya generalizada de corrupción, afectando duramente el legado de Duarte y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. En el último año de su presidencia, Duarte enfermó de cáncer, pero aún con eso logró llegar el 1 de junio de 1989, gravemente enfermo. Entregó el poder a su sucesor, Alfredo Cristiani, del Partido Arena. El presidente saliente estaba muy orgulloso de la transferencia pacífica del poder y fue citado diciendo que su gobierno había sentado las bases para la democracia en este país, y en efecto lo había hecho de una manera muy diferente y mucho más abierta a los periodos militares. El periodo del PDC con Duarte aperturó mucho más las votaciones para el 89 y marcó un antes y después, un logro democrático que se le atribuye hasta hoy. Una vez terminado su periodo presidencial y adoleciendo de la enfermedad, el ingeniero lo último que hizo fue crear una organización con su nombre en el 88, y su fallecimiento se produjo después de una prolongada agonía con múltiples complicaciones clínicas como consecuencia del cáncer abdominal, que estaba siendo tratado en los Estados Unidos con buenos médicos, pero no tuvo una evolución positiva. Una fuente de la familia declaró que el expresidente habría recibido los últimos sacramentos y murió tranquilo y consciente en la compañía de su esposa Inés Durán y de todos sus hijos. Y así se cerró el ciclo del expresidente Duarte, uno de los más recordados y también de los más apoyados aquí en la era democrática de El Salvador. Y los que pueden tener vivencias de esa época podrán dejar un mejor comentario, y pues se le agradece muchísimo el apoyo a la comunidad y el contenido. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Chao.